Si te autoboicoteas de esta manera es verdaderamente muy complicado, porque Marcos Rojo ni más ni menos le acaba de dar el triunfo a River en el cilindro de Avellaneda, en este River 2 Racing 0 en la cancha de Racing, con dos errores puntuales y en momentos absolutamente claves en el partido. En ese error puntual del gol de Colidio, en un momento en el que Racing estaba mejor que River, en el momento en el que Racing controlaba a su rival, y en el momento en el que, hasta por errores de River, que no controlaba el partido, parecía que Racing se podía llegar a poner 1-0 en el marcador. Rojo termina cometiendo un error grosero que termina en el primer gol de Driussi, y después otro error con marca registrada con sello propio Marcos Rojo. Un error de esos que Rojo tuvo a lo largo de toda su carrera, y ahora que estamos llegando al cierre y al fin de la trayectoria de Marcos Rojo como futbolista profesional, otra expulsión no forzada por otra piña a un defensor rival termina otra vez haciéndolo expulsar en un momento del partido importante, y obviamente también en un cruce de mucho peso, como es un Racing River en cancha de Racing. Lo concreto: Racing acaba de perder de local, River sigue ganando, ahora en condición de visitante y en un clásico de la mano de Coudet, y el partido en el cilindro fue 2-0 a favor del equipo del Chacho Coudet. River le acaba de ganar en el cilindro de Avellaneda en su visita al sur de la provincia de Buenos Aires, 2-0 a Racing jugando en condición de visitante, y se encamina, porque al fin y al cabo un equipo que hoy, repito, no fue el mejor River ni de casualidad. Hoy Racing fue por momentos hasta mejor equipo que River en parte del primer tiempo, producido porque River fue un equipo absolutamente dubitativo y que está lejos de mostrar esa versión que se nos había empezado a aparecer en los primeros ciclos, en los primeros partidos del ciclo Chacho Coudet, lejos de esa gran versión dominante y avasallante. River termina ganando el partido porque Racing comete errores en momentos realmente puntuales del partido, que son después, por lo que vemos en el resultado, por el error de Rojo y el gol de Colidio, y por la expulsión que termina haciendo que después Driussi, en otro error de Racing en salida, haga el 2-0 que termina siendo el resultado final. Dos errores inapelables que hicieron de la tendencia del partido el resultado final. Y quiero empezar hablando obviamente por el primer tiempo, porque hablamos de un River que venía prácticamente sin rotaciones, que había jugado muy bien en el Monumental contra Belgrano de Córdoba el fin de semana pasado, que había tenido más dudas que certezas en su visita a Blooming, en su visita a Bolivia, en ese empate en el debut de la Copa Sudamericana, que había sido un equipo que, a pesar de la expulsión de Lucas Martínez Cuarta, había jugado un mal partido y se había traído un resultado que debatimos en ese video. ¿Fue positivo? ¿Fue negativo? Bueno, lo cierto es que River, después de ese partido debut de Copa Sudamericana, y la verdad es que dejó dudas. Entonces llegaba el partido de hoy, llegaba a la noche clásica en la cancha de Racing, sabiendo que era un equipo que primero jugaba un clásico, y que obviamente en los clásicos Boca, River, Racing, Independiente siempre quieren ganar, siempre quieren que sea ese partido que les acomode las dudas y que de alguna manera les sirva como envión final para poder llegar al superclásico de la mejor manera, que es básicamente lo que se le viene. Y corriendo el partido de Sudamericana contra Carabobo, que ganó en Brasil, que River obviamente por jugar de local y por no haber ganado en el debut necesita ganarlo para recuperar ese terreno perdido de la primera fecha del campeonato y ese empate en Blooming de Bolivia. Obviamente lo prioritario para River, y lo prioritario también para Coudet, es llegar de la mejor manera al superclásico, es ser el equipo que llega bien plantado, a ser otra vez local contra Boca, y al fin y al cabo tener ese partido que a Coudet le sirva como puntapié inicial para que todo este buen trabajo que viene haciendo en River, porque al fin y al cabo es un entrenador que aún no ha perdido y ganó todos los partidos menos el de Blooming, que le termina sirviendo como el puntapié inicial para decir, bueno, acá se terminó el periodo de prueba del ciclo Coudet y a partir de ahora el ciclo Coudet ya empieza a caminar solo y a ser exitoso. Yo creo que hasta acá el ciclo Coudet, obviamente, porque no perdió ningún partido, es no aprobado, aprobadísimo, porque le acomodó algunas cosas a este River que con Gallardo venía dubitativo, y hasta por varios momentos del ciclo, por partidos puntuales, Belgrano, Sarmiento, más allá de la expulsión, hasta el primer partido en el Ducó, River vio muestras de carácter y River vio muestras de buen fútbol, pero indudablemente para que este ciclo empiece a caminar solo y empiece a ser el ciclo que quieren todos los hinchas de River, tiene que jugar contra Boca y demostrar toda esta pasión, todo este carácter y toda esta esencia futbolística, todo esta razón de ser que al fin y al cabo tiene el equipo del Chacho Coudet en la presión, en la intensidad, en la marca y también en el fútbol. Lo tiene que convalidar, lo tiene que revalidar haciéndolo también en el superclásico contra Boca. Por eso, como siempre digo, los clásicos, más allá de partidos apartes, son los partidos que afianzan los ciclos, o por consecuencia o por el contrario, los terminan
golpeando. Y obviamente el superclásico del fútbol argentino va a ser tanto para Úbeda como para Coudet ese partido, puntualmente hablando, del que o te acomoda las cosas y te termina dando toda la confianza que necesitas, o por el contrario te termina haciendo preocupar mucho más. Pero para no jugar a la futurología, Racing, que hoy jugaba de local, que hoy tenía la fiesta, que hoy obviamente presentaba su camiseta, y de alguna manera vimos un recibimiento lindo, pintoresco, atractivo en el cilindro. Y eso es algo obviamente que a mí, por lo general, a pesar de hoy no estar en el cilindro, de hoy no estar en la cancha y en el lugar de los hechos, me encanta destacar. Y verdaderamente me parece que en los primeros minutos del partido, y hasta me animo a decir hasta el gol de Colidio, Racing fue el principal protagonista y el principal animador de la noche. A ver, fue un equipo con una formación, un esquema táctico habitual, con los 4 defensores, hoy con Canavo, con Di Cesare y con Rojo, y con García Basso supliendo la baja de Rojas en el lateral por la izquierda, con Sosa actuando como único pivote central, acompañado obviamente de Zuculini y de Toto Fernández, pero siendo ese 5 que tenía Racing hoy en la cancha, Baltasar de un lado, Solari por el otro, y Maravilla Martínez de 9. Y era un equipo que, por lo menos en los primeros momentos del partido, en el despertar de la noche en el cilindro, por su presencia en campo rival, porque Racing fue un equipo que a River se animó a presionarlo, a River se le paró en campo rival. Hablo del pasaje del partido previo al gol de Colidio, que para mí es lo que le termina de anímica y psicológicamente destrozar la psiquis a Racing, destrozar el partido y el planteo a Racing, porque hasta el gol de Colidio, Racing se había parado en campo rival, Racing había jugado con Sosa bastante adelantado en la cancha, y con la presencia de Fernández, la presencia de Zuculini, también de Baltasar Rodríguez y de Solari, que ya vamos a hablar obviamente de Solari también como el futbolista que es para Racing, termina de alguna manera incomodando, o por lo menos haciendo que River no pueda sentirse cómodo en el partido. River no había en el primer tiempo mostrado su mejor faceta futbolística, había sido, hasta me animo a decir, controlado por Racing, un Racing sin todas las luces ni mucho menos, pero que de alguna manera por su presencia en la cancha, repito, por haber jugado en campo rival, por haber tenido más la pelota, por haber presionado la salida de River y por haber hecho que River juegue un primer tiempo incómodo, fue de alguna manera el que más merecía, o el mejor en el primer tiempo si uno analiza el pasaje total más allá del gol de Colidio. Y Racing tuvo, por errores de River, a veces forzados y a veces no forzados, a veces en la defensa de Lucas Martínez Cuarta y hoy de Ramírez, y también en la presencia de Aníbal Moreno, que en varias imprecisiones dejó mano a mano un futbolista de Racing. Caso Solari, por ejemplo, que desperdició un mano a mano contra Beltrán. Racing podría haber empezado ganando el partido, pero sin ningún tipo de dudas además, y le podría haber dado ese golpe a River, que por errores propios podrían haberle generado una inseguridad que por consecuencia termina haciendo que Racing se acomode mejor en el partido, esté 1-0 arriba y termine ganando el clásico. Ahora, cuando ese golpe no llega, cuando el momento del partido te ofrece la posibilidad de dar un golpe knockout y vos no lo das, bueno, a un equipo como River le das la posibilidad de agrandarse y de anteponerse a esa situación. Y cuando vos tenés un zaguero central, como lo es Marcos Rojo, que tiene que ser una de las jerarquías en tu equipo, que tiene que ser uno de esos futbolistas que a vos no te haga dudar y que sepa que te dé confianza de atrás para adelante como se arman los equipos, cuando te fallan esos jugadores, realmente el partido de la noche se te hace cuesta arriba. Porque fíjense ustedes que Racing controlaba el partido, Racing era mejor equipo que River, Racing había tenido más chance de ponerse 1-0 en el marcador y empezar a ganar el partido, aún antes que River, y ese error de Rojo, que sale lejos y falla en el cálculo, yendo para mí innecesariamente al piso, termina haciendo que Colidio quede mano a mano con el arquero Cambeses, y después con una extraordinaria definición de un futbolista que necesita del gol para seguir sumando confianza, que lo destacamos en Blooming en Bolivia en otro día, y hoy Colidio vuelve a marcar con la camiseta de River, le cambia el palo porque le ofrece el remate abierto al segundo palo y le termina en el último trayecto del pie diestro cambiándole el palo para definirle al primer palo. Ahí River, del golpe que estaba por dar Racing, que podría haber sido para River un golpe que lo deje prácticamente knockout si es que Racing abría el partido porque estaba jugando mejor, lo termina dando River en un contraataque, en un contragolpe en el que Colidio, por consecuencia y por el error de Rojo, termina abriendo el partido. Y ahí, a partir de ese momento, yo creo que fue el quiebre anímico de Racing, el quiebre psicológico y el quiebre futbolístico del equipo de Gustavo Costas. A partir de ahí, imprecisiones en la mitad de la cancha, imprecisiones en el ataque, imprecisiones en la defensa, un montón, porque River, aún sin ser ese equipo lúcido, despierto, que sacaba brillo, que puede serlo River por la calidad de futbolistas que tiene, y también puede serlo por el entrenador que dirige a esa calidad de futbolistas, podría haber terminado el primer tiempo 2, 3 y hasta, si me apurás, 4-0 tranquilamente, porque Racing
pasó de ser ese equipo que controlaba, que presionaba, que estaba cómodo jugando de local este clásico contra River, a ser un equipo que le había pasado un Rubicón por adelante y que no se había podido recomponer nunca. Y más allá de que River podría haber aprovechado más de una situación de peligro y haber puesto el 2-0 antes de que termine el primer tiempo, una extraordinaria jugada por la derecha entre Driussi, entre Colidio que vuelve a definir, la pelota también la toca Subiabre, un taco bárbaro de Driussi para dejarlo mano a mano y que Colidio se morfe un gol prácticamente hecho donde estaba con el arco de frente y la pelota básicamente a la altura del punto de penal en movimiento, un movimiento bárbaro de un futbolista como es Driussi que, vuelvo a repetir y vuelvo a decir, si Coudet encuentra la mejor versión de Driussi, que es básicamente lo que no pudo hacer Gallardo de su vuelta, River en el ataque, River en su delantera tiene un futbolista de otra jerarquía, porque con toque de pelota y con entendimiento del juego, realmente es un futbolista de una calidad realmente indebatible. Es un jugador que por lo general entiende bien qué es lo que pide la jugada, se mueve casi siempre a donde la jugada pide que aparezca para poder o generar un espacio, o generar una pared, o generar un 2 contra 1, o hasta muchas veces generarse la posibilidad de definir, pero también para poder habilitar a sus compañeros. Ese compañero fue Colidio, por el pase de Driussi, y Colidio no lo pudo cambiar por gol, pero repito, es otro de los puntos que Coudet empieza a encontrar como altos, un jugador que cuando le convirtió el gol a Belgrano hacía creo que 8 meses que no hace un gol con la camiseta de River, y después de esa pretemporada en Cardales, lo dijimos la semana pasada, el pasado miércoles en Bolivia, Colidio empieza a ser un jugador que yo creo que para Coudet primero que nada puede ser muy pero muy importante en el ataque, puede ser una variante importante porque a River le va a dar soluciones y es un tipo de futbolistas que no abundan en los planteles en general, pero después más que nada para el propio Colidio pasar a ser el jugador que River fue a buscar en su momento y que River prácticamente nunca había podido ver, ese jugador participativo, ese jugador movedizo, ese jugador que es socio. Yo creo que si hay que describir a Colidio de una manera, es un jugador socio, porque fue socio de Retegui y porque poco a poco empieza también a ser el socio ideal de Driussi, a veces para darle la pelota a Driussi y a veces para que Driussi se la devuelva y Colidio tenga ese mano a mano que no pudo cambiar por gol. Pero volvamos a Racing, a la actualidad futbolística de un Racing que había empezado el primer tiempo bien y había empezado siendo el dominador del partido. Al fin y al cabo, a mí me gusta decir el animador, porque era el que más proponía, el que más jugaba en campo rival y el que hasta el gol de Driussi más chances había tenido de romper con el 0, porque había tenido manos a mano, porque había tenido jugadas en las que, repito lo de River, en el retroceso, a pesar de que River ve otra cara desde que llegó Coudet y que verdaderamente haya mejorado el equipo que presentaba Gallardo hasta su salida del Club Atlético River Plate, River sigue siendo un equipo que defensivamente, en el retroceso, a veces también en la salida porque pierde la pelota y queda mal parado, en los laterales, hoy en Acuña y en Montiel, que el otro día lo decíamos con pinzas, habían jugado Bustos y Viña, no son los titulares, hoy jugaron Montiel y Acuña, y a pesar de que Acuña ya ha terminado el partido jugando bien, fueron varias las situaciones en el primer tiempo en el que Racing a sus espaldas se encontró con algún callejón con salida en el que podría haber hecho tranquilamente el primer gol del partido, y más que nada también entre la saga de Martínez Cuarta y de Ramírez, que hoy tuvo sus primeras presentaciones con la camiseta de River y terminó saliendo en el entretiempo. Pero realmente a partir del gol de Driussi, más que nada a lo largo de todo el segundo tiempo en el que River, con la comodidad del resultado y con tener un entrenador que sabe que como prioridad, porque lo manda la historia de River y porque también lo decía él como técnico, quiere jugar bien a la pelota, quiere tenerla, quiere ser vistoso, quiere juntar pases, quiere ser un equipo que juegue lindo al fútbol. Pero seamos honestos, Coudet sabe también que si tiene que entregar la pelota, que si tiene que defenderse, que si tiene que trabar los partidos, que si tiene que sufrir, con tal de sacar el resultado que es lo que exige la gente de River, realmente es un técnico que no se pone colorado y eso a mí personalmente me encanta. Vos tenés que ser un técnico que quiera jugar bien al fútbol. Ahora, si las condiciones no están dadas y en este momento del partido a vos te toca sufrir, no hay que ser necio y hay que saber sufrir. Y yo creo que River supo sufrir, un poco porque se replegó bien y porque a pesar de que tuvo alguna maravilla, a pesar de que River, repito y hago mucho hincapié, mucho énfasis en esto, es un equipo que del medio para adelante yo creo que encuentra jerarquías y yo creo que encuentra respuestas. Ahora del medio para atrás sigue siendo un equipo mucho más dubitativo de lo que es del medio para adelante, menos que con Gallardo, es verdad, pero también es cierto que si lo comparamos con la mitad de la cancha y lo comparamos con el ataque, es claramente lo peor que tiene River a día de hoy. Y aún así, y por las imprecisiones de Racing, que es un equipo que tiene, a ver, el nombre dice Racing Club de Avellaneda y después de apellido dice
apurado, nervioso, intenso para mal, porque Racing dejó de ser ese equipo intenso que te comía los tobillos, que te comía los talones, que lo era en algún momento del año 2024 con Costas, y en estos últimos partidos, más que nada en el arranque de 2026, es un equipo nervioso, un equipo apurado, que sabemos que los nerviosismos y las apresuraciones en el fútbol, la mayoría de las veces se ven traducidas y se ven correspondidas en imprecisiones. Racing es un equipo naturalmente impreciso, lo es en el fondo, por eso River ganó el partido 2-0. Fíjense que los dos goles vienen de errores puntuales, primero de Rojo y después en esa presión de River que termina en el gol de Driussi. O sea, los dos goles de River verdaderamente hoy fueron en gran medida ayudados por la defensa de Racing, pero también en el ataque, porque verdaderamente Racing hoy fue un equipo que el carácter para ir a buscarlo tuvo, porque al fin y al cabo jugó en campo rival y trató de igualar las condiciones y de empatar el partido, aun cuando estuvo con un futbolista menos por la expulsión de Marcos Rojo, pero verdaderamente es un equipo que no tiene ni una luz futbolística, no tiene a ningún jugador que se pueda combinar entre líneas y que pueda hacer a Racing jugar bien al fútbol. Racing es un cúmulo de nervios por momentos y un cúmulo de intenciones, eso es cierto, pero que no encuentra razón futbolística y que no encuentra argumentos para más allá de algún pelotazo, que algún empujón, de alguna arremetida que tiene que ver pura y exclusivamente con el amor propio y con la pasión. Racing termina empatando el partido y yo creo que ese jugador, para este momento de Racing puntualmente hablando, más allá de que Maravilla viene con ese momento esquivo porque erró el penal el otro día y porque al fin y al cabo hoy tuvo alguna que otra para empatar el partido y tampoco la pudo convertir, yo creo que la descripción del momento futbolístico ofensivo de Racing es Solari. Un jugador que tiene características útiles y que hasta tiene mucho talento también para poder explotarlas, pero es un jugador que al apuro a veces le carcome la cabeza. Es un futbolista que muchas veces termina corriendo más rápido que la pelota y le termina haciendo tomar prácticamente siempre malas decisiones. Un futbolista que puede autogenerarse algo. Yo creo que los futbolistas más valiosos en el mundo son los que se autogeneran cosas y se las generan a sus compañeros. Yo creo que Solari, a pesar de que hoy quizás no lo sea, puede ser ese futbolista, pero indudablemente Solari es un jugador que la mayoría de las decisiones de los últimos pases, de los remates al arco, los termina eligiendo mal. Justamente por eso es un futbolista demasiado apresurado y es un futbolista que no tiene ese último segundo mental para poder tomar las decisiones. River termina ganando un partido fundamental contra un Racing, repito, que había jugado los primeros minutos del partido mejor que River y hasta podría haber empezado ganando el partido, pero que verdaderamente lo termina perdiendo porque hoy Rojo jugó para River. Hoy Rojo se equivocó en el primer gol de River y eso te puede pasar a pesar de que sea un central experimentado y a pesar de que Marcos Rojo sea un futbolista en el que Racing debe encontrar jerarquía y debe encontrar solidez, aún con toda esa trayectoria, con toda esa espalda y con todos los años de carrera profesional que tiene Rojo, puede cometer errores porque es un futbolista y porque es un ser humano. Ahora, lo que yo creo que a Rojo no le puede pasar más es la expulsión por los golpes, por la pelea, por el codazo, por el manotazo. Yo creo que Marcos Rojo es un futbolista extremadamente talentoso y lo ha sido durante toda su carrera. Gracias a eso ha jugado en la selección argentina y en el fútbol de Europa, en el Manchester United, uno de los clubes más grandes que tiene el mundo del fútbol en su historia en general. Pero verdaderamente Rojo tiene este error que lo ha perseguido durante toda su carrera. Y ahora que estamos llegando al final de la carrera de Marcos Rojo, que estamos viendo concluir la obra que respecta la carrera deportiva futbolística de Marcos Rojo, yo creo que los errores de cálculo los puede cometer, aunque es mejor que no los tenga, porque yo creo que es para Costas uno de los centrales de jerarquía. Ahora, lo que a Rojo no le puede pasar más son las expulsiones por los golpes en campo rival, por tirarle el brazo para arriba, por pegar un codazo a un rival y de alguna manera terminar yéndose expulsado, dejando a su equipo con 10 y posteriormente siendo, me imagino yo, la tapa de todos los diarios y una de las principales respuestas de por qué River, aún sin ser hoy un equipo con todas las luces y aún sin ser hoy un equipo futbolísticamente convincente, termina ganando un clásico recontra importante y termina siendo, con este 2-0 parcial, probablemente final, porque obviamente podemos decir que el partido terminó, haciendo que llegue muchísimo mejor al Superclásico y siendo un equipo que sigue ganando rachas de triunfos en el campeonato argentino. Hoy es uno de los mejores de su zona, hoy es uno de los mejores de su grupo, hoy es uno de los equipos que tiene más partidos consecutivos sin perder y eso se lo debe verdaderamente a que es un equipo que sabe entender los momentos, que cuando tiene que jugar bien, obviamente juega bien y tiene la intención, pero cuando tiene que sufrir también sabe hacerlo y también está dispuesto a eso. Un partido otra vez positivo de Fausto Vera, a quien destacamos un montón. Hoy un partido recontra impreciso y hasta erráticos de lo posicional para el propio Aníbal Moreno, que es uno de los que yo más destaco. Hoy no tuvo un buen partido y como siempre digo, cuando Aníbal juega bien lo decimos, cuando Aníbal no juega bien también lo vamos a decir. Hoy se ha equivocado en varias situaciones que van a quedar en el olvido porque River ganó, pero que tranquilamente podrían haber sido goles de Racing. Y hoy River
repito y vuelvo un cachito al primer tiempo antes de cerrar, fue un equipo que no encontró combinaciones y no encontró nexos entre Driussi, entre Colidio, entre Galván, entre Zubiabre. Hoy fue un equipo muy poco asociativo en el primer tiempo, y si bien es cierto, repito, que es un clásico que jugó de visitante, que viene cansado por el viaje a Blooming, porque prácticamente no rotó y porque prácticamente Coudet estaba apostando a los mismos nombres partido a partido, es un equipo que hoy me parece en su gestación del fútbol vio el peor partido desde que llegó el Chacho Coudet. A pesar de que fue uno de los triunfos más importantes, River desde lo futbolístico no encontró del todo respuestas como venía encontrando en los últimos partidos. Y es loco decirlo, porque en parte del análisis habíamos dicho que River, después del gol de Colidio, después de ese 1-0 que rompió el primer tiempo, podría haber hecho el segundo, podría haber hecho el tercero y hasta podría haber hecho el cuarto antes que el tercero y que el segundo, porque estaba para darle ese golpe a Racing. Ahora, verdaderamente River es un equipo que hoy, en cuanto a su gestión futbolística y en cuanto a la manera en la que se conectaron sus intérpretes, más que nada en el primer tiempo, se vio superado por Racing y no dejó todas las buenas impresiones, o en comparación a lo que vale este triunfo para River y en lo que le continúa acomodando la estantería a Coudet, que es al fin y al cabo lo más importante de los principios de los ciclos, un primer tiempo que se jugó mucho peor de lo que después le termina sirviendo a River el resultado. En conclusión y en resumen, River le ganó 2-0 a Racing en su visita al cilindro de Avellaneda, al estadio Presidente Perón, en donde Racing se hace fuerte, en donde Racing necesitaba ganar, en donde Racing empezó siendo mejor equipo, pero en donde River dio el golpe en el momento justo y por los errores puntuales de Rojo termina ganando un partido recontra importante para ahora pensar en la Copa Sudamericana, torneo en el que también va a pensar Racing, y en el clásico del fútbol argentino, porque a Racing ya le pasó el clásico y lo perdió, y ahora le toca a River. Y ahora le toca a River recibiendo de local con su gente en su cancha, jugando también la Sudamericana, torneo de segundo orden, pero que River creo que siente que también tiene que ganar, también en condición de local contra Carabobo, y a esperar al superclásico del fútbol argentino que se nos viene extraordinario y tremendo y que obviamente vamos a analizar en este canal. Muchas gracias por ver y por acompañar. Esto fue Racing 0, River 2 en el cilindro, y el equipo de Coudet sigue invicto y sin perder.